Les doy la más cordial bienvenida a la nueva lección de la Escuela Dominical. Espero que hayan tenido una excelente semana y que se encuentren muy animados a escuchar la lección que se viene el día de hoy. La semana pasada aprendimos sobre el nacimiento de Jesús y lo más importante que revisamos fue que Jesús viene a este mundo a entregarnos salvación y que si nosotros creemos en Jesús podemos ser parte de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos seamos como una familia y Jesús es como nuestro puente para llegar hasta Dios. La semana pasada también revisamos nuestro texto clave, el cual se encuentra en Efesios 2:19 y dice así: así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. También revisamos lo que sería nuestra manualidad, que fue un marcador de puerta. Aquí tengo la mía. Así que muy atentos que vamos a ver un extracto de lo que fue la semana pasada y luego a escuchar la lección del día de hoy. Mi primera Biblia presenta el precio de la salvación. Lo encontramos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después de la cena, Jesús y sus discípulos subieron al monte de los olivos y desde allí fueron a un huerto llamado Getsemaní, a donde Jesús solía ir para orar y pensar. Mientras caminaban, Jesús habló a sus discípulos. Quería prepararles para lo que se avecinaba. Esta noche me abandonaréis, les dijo. Yo nunca haría eso, exclamó Pedro. Pedro, dijo Jesús, antes de que cante el gallo, tú dirás 3 veces que no me conoces. Yo nunca diré eso. Antes preferiría morir, dijo Pedro. Llegaron al huerto de Getsemaní. Jesús entró con Pedro, Santiago y Juan y pidió a los demás que esperaran fuera. Los 3 discípulos vieron que Jesús estaba triste. Debo ir a orar, dijo Jesús. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús se alejó un poco de ellos y se puso a orar. Padre, dijo, sálvame de esta muerte terrible, pero solo si esa es tu voluntad. Entonces Jesús volvió a donde estaban Pedro, Santiago y Juan y los encontró completamente dormidos. Los despertó y otra vez les pidió que permanecieran despiertos. Esta vez Jesús se alejó más del huerto para orar. Cuando volvió a ver a sus discípulos, los encontró durmiendo. ¿Ni siquiera podéis estar despiertos 1 hora por mí?, les preguntó con tristeza. Cuando los despertó por tercera vez, Jesús vio la luz de varias antorchas y oyó voces que se aproximaban. Sabía que los soldados venían a apresarlo. Al acercarse, Jesús vio que con ellos también llegaban los sacerdotes y guardas del templo y que les guiaba Judas Iscariote. Jesús es el nombre al que yo daré un beso, dijo Judas a los guardias. Se acercó a Jesús, le abrazó y le dio un beso en la mejilla. Rápidamente los guardias rodearon a Jesús, pero Pedro, furioso, sacó su espada y de un golpe le cortó la oreja al sirviente del sumo sacerdote. No, Pedro, basta, le ordenó Jesús. Entonces le tocó la oreja al sirviente y le curó. Se volvió a los sacerdotes y a los guardias y les dijo: venís armados con espadas. ¿Creéis que soy un criminal? Pero los sacerdotes y los guardias no contestaron. Se llevaron preso y escoltado a Jesús fuera del huerto. Los discípulos estaban desmoralizados y tal como Jesús había dicho que harían, salieron huyendo y lo abandonaron. Pedro y Juan se avergonzaron de haber abandonado a Jesús, así que decidieron seguir a la comitiva para ver a dónde llevaban a su maestro. Vieron que los soldados lo conducían a la casa del sumo sacerdote Caifás. Pedro consiguió entrar en el jardín de la casa, pero una criada lo vio. ¿No eres tú un seguidor de Jesús?, preguntó ella. No,
No lo conozco, contestó Pedro. Más tarde un hombre le preguntó, ¿no eres tú un amigo de Jesús? No, ni siquiera lo conozco, dijo Pedro. Y luego una tercera persona llamó a Pedro. ¿No conoces a Jesús? Tú eres de Galilea, seguro que lo conoces. Entonces Pedro se enfadó. No, no lo conozco, gritó. En ese preciso momento empezó a amanecer y cantó el gallo. Pedro recordó las palabras de Jesús. Salió del patio y se echó a llorar amargamente por haber traicionado a su maestro. Jesús pasó toda la noche ante el consejo de los judíos. Estaban intentando encontrar las pruebas suficientes para condenar a muerte a Jesús. Muchos testigos contaron historias contradictorias y nada pudo probarse contra Jesús. Al final, el sumo sacerdote le preguntó, ¿confirmas bajo juramento que tú eres el Hijo de Dios? Sí, lo soy, dijo Jesús. Esto enfureció al sumo sacerdote. El prisionero dice ser divino, dijo. Él merece la muerte. Es culpable. ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¡Culpable!, gritó todo el consejo. ¡Debe morir! Judas se llenó de culpa y dolor en cuanto oyó que habían condenado a muerte a Jesús. Corrió al templo a ver a los sacerdotes con los que había tratado y les tiró a los pies las 30 monedas de plata. He hecho algo terrible, gritó. Jesús es inocente. He traicionado a un hombre inocente. Pero los sacerdotes se rieron de él. Judas, desesperado, abandonó el templo, consiguió una cuerda larga y se quitó la vida. Los judíos, mientras tanto, sabían que ellos no podían ejecutar a Jesús sin permiso de las autoridades romanas. Así que lo llevaron ante el gobernador de Roma, Poncio Pilato. Jesús dice que es un rey, le dijeron. ¿Me estás diciendo que tú eres el rey de los judíos?, preguntó Pilato a Jesús. Eso es lo que tú dices, le contestó, y después guardó silencio. Jesús se negó a contestar más preguntas de Pilato, y éste se dio cuenta de que Jesús era inocente. Lo quería dejar libre, pues no encontraba nada que Jesús hubiera hecho mal. Era costumbre entre los judíos perdonar y dejar libre a un preso en tiempo de Pascua. Poncio Pilato estaba seguro de que Jesús era inocente y también pensaba que los sacerdotes judíos habían hecho falsas acusaciones contra él. Quería dejar libre a Jesús, pero los sacerdotes judíos estaban decididos a llegar hasta el final. Ellos decían que Jesús afirmaba ser el Hijo de Dios, lo que va en contra de la ley judía, y por eso debía morir. Pilato se sorprendió cuando oyó decir esto a los sacerdotes judíos. Ordenó entonces que Jesús fuera castigado. Los soldados le azotaron con látigos de cuero con puntas de metal. Muchos prisioneros morían mientras eran azotados. Luego los soldados se rieron de Jesús cuando les dijo que era el rey de los judíos. Le hicieron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Las espinas se le clavaban y le hacían sangrar. Luego le cubrieron con un manto como si fuera un rey e incluso le escupieron en la cara. ¡Salve, rey de los judíos!, se burlaban de él. Entonces Pilato lo exhibió ante la muchedumbre que estaba esperando en la calle. Este hombre es inocente. ¿Queréis que mate a vuestro rey?, preguntó. Pero la muchedumbre gritaba furiosa una y otra vez: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Y deja libre a Barrabás. Barrabás estaba en prisión por haber sido acusado de un asesinato. Pilato decidió que lo único que podía hacer
en vistas de la oposición de la multitud, era lavarse las manos de todo el asunto, sacar a Barrabás de la prisión y condenar a muerte a Jesús. La sangre de Jesús está en vuestras manos, gritó a la multitud. Los soldados se llevaron a Jesús. Como todos los condenados a muerte, Jesús tuvo que cargar con una gran cruz de madera hasta el lugar de la ejecución, el Gólgota, que significaba el lugar de las calaveras. Durante todo el camino la gente se burlaba de Jesús y le escupía. Estaba débil por los azotes y se cayó varias veces por el peso de la cruz. Entonces pasaba por allí un hombre judío de África llamado Simón de Cirene, que estaba visitando Jerusalén por Pascua. Un soldado lo paró diciéndole: «Tú, ven aquí, llévale la cruz a este prisionero». Simón de Cirene agarró la cruz de Jesús y la tuvo que cargar sobre sus hombros el resto del camino hasta llegar al Gólgota. Un grupo de mujeres seguía de cerca a Jesús, llorando. Él se volvió y les dijo: «No lloréis por mí, llorad por vosotras y vuestros hijos». Cuando llegaron al Gólgota, los soldados clavaron las manos y los pies de Jesús en la cruz y después la levantaron y la pusieron vertical. Asimismo, clavaron un cartel en la cruz sobre su cabeza donde se decía: «Jesús, el Rey de los Judíos». Jesús agonizaba. Los soldados le ofrecieron vinagre para calmar su dolor, pero Jesús lo rechazó. Entonces los soldados levantaron una cruz a cada lado de Jesús, con un ladrón a cada lado. Cuando las cruces estuvieron colocadas en su sitio, los soldados se sentaron a esperar que Jesús y los ladrones se murieran. Jugaron a los dados para ver quién se quedaba con la túnica de Jesús. Este les miraba y sentía compasión por ellos. «Padre, perdónalos», rogó Jesús a Dios. «No saben lo que están haciendo». Los líderes judíos se sumaron a la multitud para ver morir a Jesús. La gente se reía de él. «Tú puedes salvar a la gente, pero no te puedes salvar a ti mismo», le gritaban. «Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz y ahí vamos a creer en ti». Uno de los ladrones que pendía de una cruz cerca de Jesús murmuró: «Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no nos salvas a todos?». Pero el otro ladrón le hizo callar diciendo: «Silencio, nosotros somos culpables y merecemos morir, pero este hombre es inocente». Entonces el ladrón dijo: «Por favor, Jesús, acuérdate de mí cuando vuelvas como rey». Y Jesús dijo: «Te prometo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso». Al pie de la cruz, unas mujeres lloraban por Jesús. Este vio abajo a María, su madre. «Cuida de mi madre», susurró a su discípulo Juan. Este asintió. Entonces Jesús dijo a María: «Juan será tu hijo ahora». Y Juan se llevó a María para que viviera en su casa. De repente, al mediodía, cuando el sol debía estar en lo más alto del firmamento, el cielo se oscureció. Una gran sombra tapó el sol durante 3 horas mientras Jesús agonizaba. Él gritó: «Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Luego exclamó: «Tengo sed». Entonces un soldado mojó una esponja en vinagre, la clavó en la caña y se la acercó a Jesús a los labios para humedecérselo. A las 3 en punto, Jesús dijo: «Todo ha terminado». Y entonces murió. Un soldado romano lo oyó y dijo: «Este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios». Otro soldado tomó su lanza y la clavó en el costado de Jesús para asegurarse de que estaba muerto.
Esta historia no termina aquí. Esta historia va a continuar. Ya, niños y niñas, la lección que acabamos de escuchar hablaba sobre la muerte y posterior resurrección de nuestro Señor Jesús, quien es el Hijo de Dios. Dios, en su infinito amor y en su plan maravilloso y perfecto, envía a su Hijo Jesús como sacrificio para todas las naciones. Ojo, para todas las naciones, no solamente para su pueblo, sino, tal como dice su palabra, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, para todos. Como revisábamos la semana pasada, si nosotros creemos en Jesús y en ese sacrificio, somos parte de esta nación santa, de su pueblo o su familia. Siendo parte de su familia, para Dios le agrada que nosotros seamos unidos, tal como somos con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestros primos, entre otras cosas. Y por lo mismo, a Dios le agrada también que oremos los unos por los otros, que nos apoyemos, que nos aconsejemos y que demostremos también este infinito amor que tiene Dios por todos nosotros. Ya, niños y niñas, ahora que ya terminamos de reflexionar sobre cómo ser parte de la familia de Dios, es momento de que nosotros podamos ver e identificar a nuestra propia familia que Dios nos regala. Por lo mismo, la actividad del día de hoy va a ser representar a nuestra propia familia. Yo lo hice de esta forma. Ustedes le pueden agregar colores, dibujos o como más les guste. Espero se diviertan muchísimo realizando esta actividad, que sea un buen tiempo en familia. Nos vemos la próxima semana en una nueva lección de la escuela dominical. Que tengan una semana muy bendecida y nos vemos. ¡Chao!